conmigo a Paulina Recalde, presidenta de Perfiles de Opinión. Paulina, buenos días, bienvenida a Visionarios. Hola, Tania, buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, hemos analizado distintas encuestas. Usted tiene otra encuesta con otra técnica para poder recoger la información. Eso me han explicado, que todas las encuestadoras tienen distinta técnica, por eso tienen distintos resultados. Sin embargo, pues las tendencias casi siempre son las mismas. Pero quisiera analizar con usted cómo está el país en este momento. Digamos, se ha medido esa percepción que tiene la gente, pero en estos días, en esta parte, últimas semanas, ha habido cosas fuertes que han pasado en el país y que quizá pudieron haber variado un poco esa opinión. Pero de lo que tenemos, ¿qué podemos decir? Sí, quiero empezar haciendo esa precisión. Es una encuesta que la levantamos a mediados de marzo en las ciudades de Quito y Guayaquil, y desde entonces, como ha pasado en los últimos meses en nuestro país, han sucedido varias cosas. Ha sucedido lo de la cárcel Turi, ha sucedido la presencia de don Nasa y luego su asesinato, y en esa medida pueden haber modificado, pero lo más importante ahora es entender cuál es la tendencia. Y me parece que para detectar el estado de ánimo y cómo la población mira la situación futura, el indicador que es más revelador es que ahora mismo solamente el 12% de la población cree que Ecuador va por el camino correcto. Esto significa, visto del otro lado, que hay un 81% que cree que Ecuador va por el camino equivocado. Y en términos de tendencia, pensemos que exactamente hace un año, cuando el presidente Lasso asumía el gobierno, era el 54% el que tenía la percepción de que íbamos bien, de que íbamos por buen camino. Al lapso de un año, este descenso a 12 puntos habla de un deterioro muy pronunciado de este indicador, que no significa solamente cómo sientes que está el país ahora, sino cómo crees que es el horizonte, el camino, más a largo plazo. Esta es una cifra crítica, entonces. Hay un elemento más, y es la salida de Glass de la cárcel, más allá de la salida del personaje de la cárcel de Latacunga, y digo personaje por ser quien fue en nuestro país, un ex vicepresidente de la República, está que ya se empezó a develar todos los análisis que está haciendo la Fiscalía, los allanamientos, las incautaciones, expropiaciones de los bienes para que puedan pagarle al Estado lo que le robaron, y se empieza a ver que no tienen nada, no tienen con qué bienes responder, y pues queda también en bandeja de plata, ¿no? Esa percepción de que se le está quitando dinero a personas que no tienen, a personas pobres prácticamente, que no le han robado a nadie. En fin, eso también puede afectar la imagen del gobierno. Pero tenemos algunas diapositivas de su investigación y quisiera ir en orden para poder reflejarlas en la pantalla. Dice, expectativa de la situación política en los próximos 12 meses, esto en marzo. Y tenemos que la expectativa está bastante dividida, Paulina. 48% dice que va a empeorar, 41% dice que va a seguir igual, y apenas un 7.74% dice que podría mejorar. Bueno, ahí más bien la lectura que cabe hacer es que el pesimismo es muy alto, claro, porque si es que nosotros percibimos que cerca de la mitad cree que va a empeorar, tienes un componente negativo. Pero si además del 41% cree que va a mantenerse igual, y sabemos que la situación política no es precisamente una situación tranquila o estable, bien podemos sumar también esta percepción a la negativa. El horizonte es de preocupación. Lo ideal sería tener un porcentaje más abultado que crea que en los meses siguientes se va a ir resolviendo. Ha sido un año muy inestable en términos políticos, ha sido un año en el que ha habido amenazas de muerte cruzada, la posibilidad de una consulta popular para resolver, el gobierno hablando de un bloqueo de parte del legislativo, la presidenta de la Asamblea varias semanas ya postergándose si es que sale o no sale, choque entre las fuerzas políticas, en fin, ha sido un año muy, muy convulsionado en términos políticos, y solamente el 7% cree que esto va a ser mejor el próximo año. Por lo tanto, más bien la percepción general es pesimista en la población de Quito y Guayaquil. Claro, frente a la política, frente al futuro político del país, y eso coincide, y más adelante lo vamos a ver para respetar el orden que tenemos en pantalla, sobre la percepción que la gente tiene sobre la Asamblea Nacional, que en el caso de Perfiles de Opinión es fatal el resultado. Pero digamos que cuando uno percibe pésimo, como percibe el panorama político
no es lo mismo que cuando se le pregunta sobre el panorama económico o el futuro del país. La gente ahí resulta siempre ser un poco más optimista. En términos económicos, bueno, ahora mismo no es el caso. Yo diría más bien que estamos viviendo un periodo muy prolongado ya de pesimismo respecto a situación política, respecto a situación económica y respecto a dos problemas puntuales como desempleo y delincuencia. Digo un periodo porque estas cifras ya las habíamos visto durante el gobierno del expresidente Moreno. Más bien lo que ha sucedido es que en los primeros meses del gobierno del presidente Lasso vivimos una suerte de paréntesis en este pesimismo. Vamos a hablar del momento en el que estaba sucediendo el cambio de gobierno y además el plan de vacunación. Después de eso, las cifras volvieron a la situación en la que estaban durante el gobierno del expresidente Moreno. Y el pesimismo, insisto, es de tipo económico, es de tipo político y respecto a los problemas más puntuales del país. Veamos cuáles son los principales problemas que afectan al país, según esta encuesta. Y tenemos en primer lugar la delincuencia, con 32.40%, la crisis económica en segundo lugar, 21.69%, en tercer lugar viene el desempleo con 18.06%, la corrupción tiene un cuarto lugar con el 16.57%, y el resto pues son valores más pequeños, pero la delincuencia pues ocupa, esto coincide en todas las encuestas que, como expliqué hace un momento, tienen una distinta técnica para recoger la información, para hacer el análisis de la información, pero en todas coincide que la delincuencia es hoy la mayor preocupación de la población, ligada a la falta, a la crisis económica y a la falta de empleo, que son, a veces están correlacionadas, ¿no? La crisis económica es consecuencia de una falta de empleo. ¿Esto cómo incide como en la percepción o en ese bienestar o malestar de la población frente a todo el resto de preguntas, digamos, que se le puede hacer? Incide fuertemente. Primero hay que hacer dos observaciones. La primera, que es la primera vez en muchísimos años que la delincuencia como principal problema está ocupando el primer lugar. Normalmente han estado ocupando los temas económicos, desempleo y crisis económica, y en tercer lugar aparecía delincuencia. Ahora es la primera vez que vemos y que con distancia la delincuencia está por encima de crisis económica. La otra observación importante es que si hacemos la lectura por las ciudades de Quito y Guayaquil, es que en Guayaquil es notablemente más mencionada la delincuencia. Claro. Es del 42% que menciona allí frente al 19% que menciona en la ciudad de Quito. Si pensamos además en cuál es la percepción de la población en términos de futuro, ahí también vemos que es crítica porque 79% cree que la delincuencia va a aumentar en los próximos meses. Y ya estamos en una situación en la que lo percibe como una situación crítica. Si 79% cree que esta va a aumentar, eso significa que no percibe que el gobierno nacional o seccional tenga posibilidades de hacerle frente a este problema. E incide también en el estado de ánimo porque además, cuando pensamos en las encuestas levantadas en los meses pasados, sobre cuál es el principal sentimiento que tiene usted respecto a su ciudad, en varias ciudades, en Quito, en Guayaquil, por ejemplo, el primero que salta es miedo. Miedo por encima de esperanza, miedo por encima de bienestar, miedo por encima incluso del enojo. Y vivir en una ciudad con miedo, y hay que decir además que la percepción de un sentimiento de miedo es notablemente más pronunciada entre las mujeres, implica que es un bloqueo en general para el uso del espacio público, para salir, para estar en casa, en fin. Esto significa que no tiene que ver solamente ya con el pesimismo, sino que el miedo es un sentimiento que abraza mucho más fuertemente para inhabilitarte de tus actividades cotidianas. Y ya veníamos además de un miedo por enfermedad, venías del miedo por el COVID, y ahora entras a un miedo de la inseguridad de sentir que puedes ser expuesta a asaltos, a violación, en fin. Entonces me parece que es un tema mucho más crítico todavía. Paulina, ¿cuánto puede incidir no sé, o sea, estamos preguntando en dos ciudades, Quito y Guayaquil, Correcto. Estamos viendo. Y estamos viendo que estas dos ciudades que digamos que tienen más población, que en donde se visibiliza más el desempleo y la falta de seguridad, obviamente ponen estos problemas como en primero, segundo y tercer lugar. Pero me da la sensación de que no es la misma situación que se vive en provincia. O sea, ¿qué tanto se puede extrapolar lo que se siente en Quito y Guayaquil
para extrapolarlo a todo el país, como si fuera un problema de todo el país. Y digo esto porque en base a este tipo de encuestas se toman decisiones, y si se prioriza, por ejemplo, el tema de seguridad, que es solo un ejemplo el que estoy poniendo, pero si en el resto del país ese no es el principal problema, las decisiones y el dinero, los recursos van hacia un factor que afecta, sí, más a unas ciudades que a otras, pero que deja a otras sin la oportunidad que se atiendan sus problemas prioritarios. Bueno, como referencia, en diciembre, Perfiles de Opinión levantó esta misma encuesta también en las ciudades de Manta y Cuenca. Y el desempleo es también el principal problema en esas ciudades. Creo que respondiendo esto, tomando en cuenta que son las 4 principales ciudades del país, uno sí puede percibir que probablemente con distinta escala y con distinta intensidad, pero que sí está ubicado como el principal problema en general en el país. No tiene que ver además solamente con la incidencia de delincuencia en la ciudad, tiene que ver con que por la crisis carcelaria que ha vivido Ecuador y que además hay varios episodios, y no tiene que ver solamente con la del litoral el año pasado, lo de Turi acaba de suceder apenas hace semanas. Entonces esto proyecta además la imagen de que no se está resolviendo en un centro que se supone de rehabilitación, no se está resolviendo y que además incluso allí hay crisis. Si hay crisis incluso en el lugar donde se supone es en el que permitiría la rehabilitación a los privados de libertad, entonces la percepción de inseguridad abarca ya muchas más esferas. Y además estamos viviendo, esto es otro tema, estamos viviendo un tipo de delincuencia que Ecuador no estaba habituado a vivir. El hecho de que haya decapitaciones, por ejemplo, el hecho de que haya sicariato, el hecho de ver a cuerpos colgados de puentes, vamos, estos me parece que son imágenes que Ecuador no había vivido nunca antes y que el impacto entonces es de otra naturaleza, es mucho más profundo y que toca al Ecuador. En el caso de Perfiles de Opinión, al menos sí puedo mencionar que en Quito, Guayaquil, Cuenca y Manta, este está ubicado como una principal preocupación. Pasemos rápidamente a revistas sobre gestión y credibilidad de Guillermo Lasso, presidente de la República, y también sobre la Asamblea Nacional. Mismas preguntas. Entonces vemos que Guillermo Lasso, tú ya lo dijiste, se ha ido como deteriorando. Correcto. Ambos factores, ¿no? La gestión y credibilidad. Correcto. ¿Cuál de los dos es más importante o son iguales? No, vamos a decir que si es que hablamos del capital personal, individual, la credibilidad es el indicador más sensible e incluso cuando hablamos en un momento electoral, la credibilidad de un actor es el mejor predictor de voto. En la medida en que evoluciona la credibilidad de un personaje, uno puede anticipar que puede tener mejores o peores posibilidades en una contienda electoral. En el caso del presidente, la calificación a la gestión del gobierno, yo diría que habla más del conjunto que trabaja con él. Pero cuando hablamos de si le cree o no le cree al mandatario, que en este caso para la encuesta de mediados de marzo era de la 4ª parte, significa que cada vez que el presidente de la República hace un anuncio, hace un discurso, una intervención, hay solo una 4ª parte que le está creyendo lo que él está diciendo. Y el otro tema que es importante señalar nuevamente es la tendencia, es decir, ¿qué pasó en este periodo de tiempo de casi un año que lleva en gobierno? Cuando entró el presidente Lasso, era el 68% de la población que creía en él. Si pensamos entonces que ahora tiene la 4ª parte, es un deterioro de más de 40 puntos en un periodo de un año. Entonces, las dos cosas, la porción que cree ahora en él, la tendencia y el periodo de tiempo en el que esto se ha deteriorado. Por eso es que digo que comparativamente hablando me parece que este tiene que ser pensado como el indicador más sensible y más revelador de la situación y del capital político del presidente. Aquí encuentro una diferencia con el resto de encuestas, porque la credibilidad de la Asamblea Nacional es superior a la de Guillermo Lasso, porque aquí dice que el 71% de la población no cree en Guillermo Lasso. Y en la Asamblea es 50 y pico. ¿Creen más en la Asamblea? En el siendo caso, los dos factores, siendo los dos números malos, ¿no? Pero no, en el caso de la Asamblea, la pregunta de confianza institucional, solamente el 5% confía en la Asamblea. Lo que seguramente estabas mirando, Janet, es la calificación a la gestión de la Asamblea. Pero en términos de confianza institucional, es solamente el 5% que confía en la Asamblea. Es decir, hay un 95%, una enorme mayoría, porque si pensamos en este 5%, casi que podríamos hablar que está dentro del margen de error. Nadie le cree. Sí, la única institución que
está con menor cifra de credibilidad respecto a la Asamblea, la única, son los partidos políticos, que tienen el 3% de confianza en el país. Y la Asamblea Nacional está precisamente conformada por varios de estos partidos y movimientos políticos. Entonces sí, es una situación más crítica todavía. Una última pregunta para el análisis. Si tú, con estos números, en este momento viene presidente de la República y te pregunta si conviene o no conviene lanzarse a hacer una consulta popular, ¿qué le dirías? Yo señalaría por lo menos 3 elementos. El primero tiene que ver con el timing, es decir, cuál es el mejor momento para presentarla. Si es con las seccionales, me parece que la oposición la va a tener más sencilla en el sentido de que, por ejemplo, trabajar una campaña de dile no al gobierno podría simplificar el que se vote en contra de la organización política y en contra de la pregunta. Lo segundo, una consulta siempre tiene un carácter plebiscitario. Ya lo vimos antes con Febres Cordero, ya lo vimos antes con Sixto Durán Ballén, que a veces más allá del contenido de las preguntas es un voto de castigo o a favor al presidente de la República. Y entonces, para llegar a una consulta popular, el presidente debería considerar que necesita gestión. La gestión no solamente de la política, que es importante, sino la gestión sobre todo de estos temas y de estos problemas que la población ahora mismo no está viendo solucionado. Y el tercer tema, o la tercera lectura que debería considerar el presidente de la República es cuánto le resuelve una consulta popular la situación política y de colegislación o de bloqueo en la Asamblea Nacional, si es que la premisa es que frente a este problema irresuelto se va a optar por el camino de consulta popular. Me parece que esas 3 variables tienen que ser consideradas para hacer una prospectiva de si la consulta es urgente, es necesaria y cuánto resuelve el resto de problemas. Paulina, muchísimas gracias por el análisis Danet, que nos ayudas a hacer en este momento. Vamos a ver qué es lo que sucede y cuáles son, pues finalmente, las decisiones que se toman desde el gobierno nacional. Se habla de que todo el tema de Jorge Glass y otras cosas que pudieran suceder en los próximos días podrían obedecer a un pacto político, que pues también es otra alternativa frente a la tal vez imposibilidad de hacer una consulta popular en este momento por la baja popularidad justamente y credibilidad que tiene el gobierno nacional, el presidente de la República, la Asamblea, es decir, allí pues toca primero trabajar en levantar esa imagen haciendo gestión, como dice Paulina, y después ver qué se puede hacer y si pues, es pertinente una consulta popular. Vamos a ver qué es lo que pasa, porque eso de los pactos políticos a cambio de impunidad o a cambio de cuestiones antiéticas, pues no, mucha gente no está dispuesta a aceptar.